Bueno, en la última clase que tuvimos el martes pasado, hablamos sobre las ecuaciones de Fresnel. Terminamos el tema de condiciones de frontera presentando las ecuaciones de Fresnel, que son este juego de 4 ecuaciones que aparecen ahí. Ok. Entonces, a mí me gustaría que alguien me diga cuál es la importancia de las ecuaciones de Fresnel. A ver si alguien me ayuda para ver si logramos entender la idea. Ajá, muchachos. No sé si José tiene alguna idea, por ejemplo. ¿Por qué utilizar estas expresiones? No sé, alguien más, Dennis. Pues O José. yo lo que entendí ayer fue que era para saber poder saber la intensidad de la onda reflejada y la onda transmitida. ¿Cuál es la relación? Ujú, ok. Para el caso de las ecuaciones de Fresnel, directamente hablando, ecuaciones de Fresnel, lo que permite relacionar es las amplitudes de campo eléctrico, ¿verdad? Así como están. Y eso permite posteriormente, más adelante, determinar la intensidad distribuida en el haz reflejado y refractado. Porque lo que hay que hacer es elevar al cuadrado del campo y multiplicarlo por un factor ahí que depende de un medio de la permitividad eléctrica, ¿verdad? Por ahí. Pero y eso está relacionado con la irradiancia, pero así como se deducen eh, preliminarmente, las ecuaciones de Fresnel permiten determinar las amplitudes de campo eléctrico para la onda reflejada y la onda transmitida a través de una interfase que separa dos medios, en comparación con la onda incidente, ¿verdad? Es decir, qué porcentaje disminuye la amplitud en la onda de campo reflejada o transmitida, ¿verdad? Disculpe que le interrumpa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Fíjese que con ese tema tengo una duda con respecto al plano de incidencia. Es que cuando usted dice que es perpendicular al plano de incidencia, yo imagino que, digamos que el plano de incidencia está en el plano, digamos, XY. Entonces, o XZ, mejor dicho. Entonces, cuando yo le hago digamos, si es perpendicular al plano de incidencia, entiendo yo que iría en la dirección como X negativa, algo así. Sí, ya se lo voy a mostrar en una imagen aquí. A ver, usted tiene la onda incidente que está aquí, ¿verdad? Cierto, acá. Está la reflejada y está la transmitida por debajo de la superficie de la interfase. Entonces, Pero mi pregunta es, sí, ¿esas tres forman un solo plano o están en diferentes planos? el incidente, el reflejado y el transmitido forman un solo plano que corresponde al plano del plano de incidencia. Ajá. Sí, las tres son Cuando usted dice, coplanares. correcto, entonces cuando usted dice que una es perpendicular y la otra es paralela. Ah, eso tiene que ver con el campo eléctrico, porque si usted se fija en el rayo incidente, usted se ubica donde está este observador, este ojo aquí de perfil. Usted está Sí. viendo de frente. Entonces lo que lo estoy mostrando es esto. Si usted lograra ver las ondas de campo eléctrico, usted va a ver que el haz incidente se va a asumir que está polarizado. Polarizado quiere decir que el plano de polarización tiene una orientación específica, ¿verdad? El campo eléctrico oscila alrededor de ese plano. Entonces, ese plano está a un ángulo alfa de un vector normal al plano de incidencia o perpendicular a él, ¿cierto? No sé si estamos claros. Entonces, cuando me refiero a componente perpendicular y paralela al plano de incidencia, porque el plano de incidencia está aquí, ¿verdad? Está. Entonces me estoy refiriendo a las componentes vistas desde el plano de incidencia, pues, o sea, paralela y perpendicular. Eso no tiene que ver con la distribución de los haces reflejados y refractados, ¿verdad? Son coplanares los vectores de propagación para esas ondas. Forman el plano de incidencia.
No sé si le quedó claro, Mario. Bueno, entonces esa es la referencia que se toma, ¿verdad? Una relación en función del plano de incidencia, paralelo o perpendicular. No sé si hay otra pregunta, Mario. Sí, es que bueno, yo me refería si, digamos, es como si saliera del plano ese vector perpendicular que sale ahí. Sí, claro, obviamente no va a estar contenido en el plano de incidencia, es una dirección arbitraria del plano de polarización, ¿verdad? Ajá. O sea, se está agregando una dirección completamente arbitraria. Puede ser que esté paralelo al plano de incidencia, pero eso sería un caso particular, no permite generalizar los conceptos. Necesita usted generalizar algo para poder obtener cualquier Es que estado, así ¿no? como está el dibujo, bueno, yo lo interpreto que el plano paralelo es ¿Sí? una normal que sale del vector incidente, ¿verdad? Y el plano, perdón, y el ortogonal es ortogonal, pero al plano, perdón, al E paralelo. Sí, o sea, eh, es que no sé si está bien dibujado aquí esto, pero sí se ve que la componente de campo eléctrico paralela al plano de incidencia está contenida en ese plano, ¿verdad? Cierto, está inclinadita ahí, pero está contenida. Sí, está Esta contenida. perpendicular es un vector perpendicular al plano de incidencia completamente, ¿verdad? Y no solo al plano de incidencia, sino que también al rayo incidente, al rayo reflejado y al rayo refractado también, porque como son coplanares y están en el plano de incidencia. Sí. Entonces sí, sí. Acá se pueden ver también, tal vez un poquito mejor, pero sí, ¿verdad? A mí me tocó hacer estas imágenes, tratar de hacer lo más claro posible. Ahí en el libro aparecen varias también similares a estas. Mario, ¿alguna otra pregunta? No, ahorita. Ok. Gracias. ¿Será que me ayuda con el micrófono? Porque le escuchamos todo ahí, el fondo que tiene. Vamos a ver. Esta es la serie Chao, perdón. Vamos a abrir el libro de texto. Aquí aparece, sí, estamos en el capítulo 4. En el capítulo 4 estamos hablando de la sección 4.6. Recuerden que esto es como apoyo, ¿verdad? La clase, porque al final, pues yo trato de dar la clase, ser lo más claro posible, pero el apoyo está en el libro de texto. El libro de texto le explica a usted también de forma similar a como yo estoy exponiéndolo en la clase. Entonces aparecen algunas imágenes acá. Comienza en la sección 4.6.2 a hablar sobre las ecuaciones de Fresnel. Se hace lo mismo, ¿verdad? El mismo análisis. Yo le recomiendo que también se vaya para acá y le dé unos guías a esto. Y yo les había dicho que es muy importante que ustedes lean y traten de entender en la mayoría al máximo, ¿verdad? Todas estas, cómo se deducen estas condiciones de frontera, ¿verdad? Todo esto que está aquí, de lo cual yo hablé en la última clase, porque son fundamentales para deducir las ecuaciones de Fresnel. Estamos. Si alguien tiene dudas, cómo poder dibujar un volumen gaussiano, una superficie, perdón, un volumen gaussiano, una superficie gaussiana, o un contorno, ¿verdad? Para aplicar el teorema de Stokes. En el caso considerando el campo eléctrico normal al plano de incidencia, entonces si no sabe cómo se dispuso esa superficie o ese volumen, me pregunta, ¿verdad? Para más o menos darle una idea cómo se hace la integración aquí. Estamos, para obtener estos resultados. Yo tuve duda cuando miré eso, Lick, porque lo pasó bien rápido, porque era como una caja, ¿verdad? Rectangular. Entonces, no Sí. tenía idea dónde salían los planos ahí, cómo era o sea, estaba haciendo unas integrales de línea, creo, pero no tuve claro cómo fue que la sacó. Ok.
Bueno, para eso tendría que, me imagino que en 321, recuerda usted cómo se hacen todas estas integrales de línea y de volumen, ¿verdad? En Sí, se cálculo sigue de una trayectoria y trayectoria. entonces se Sí, va integrando conforme a esa trayectoria. sí, entonces ahí lo que toca es ir describiendo a través de un vector el diferencial que usted va a sumar, que va a correr en la integración, ¿verdad? Y considerar el producto punto con el campo, porque todo esto es vectorial, o sea, estamos trabajando con integrales de línea de campos. Y yo siempre tengo problemas para que esto actualice, pero solamente porque al mismo tiempo que está grabando se carga un poco el procesador del... Bueno, ahí había abierto y lo cambié. Pero sí, o sea, por ejemplo, en este tipo de contornos usted tiene que estar claro, el de Z está en Z unitario, el de Y está en Y unitario, va a ser el producto punto. No, en ese plano estuve claro completamente, muy bien dibujado y todo. Y En en el este, otro es que lo pasó muy rápido, en el gaussiano. lo que pasa es que los vectores Ahí, en ese. de cada superficie, es decir, los diferenciales de superficie, que son unos diferenciales que están contenidos en el plano que se va a integrar, apuntan, o sea, tienen un vector normal que los define. Entonces, si la superficie, si estamos tomando la superficie que está sobre, por la parte de arriba, el vector normal es hacia arriba. Abajo, el vector normal es hacia abajo. Entonces, cuando hace el producto punto, tiene que tener cuidado. Tendría usted que decirme precisamente dónde tuvo duda, ¿verdad? Para, no sé si hoy de chance, pero tal vez en otra Sí, es ocasión. que, bueno, es que en el video no se mira muy bien, entonces no estaba claro si era integral de superficie. Ahora que me dijo eso, ya eso cambia todo. Sí, es integral de superficie porque se utiliza la ley de Gauss para la divergencia del campo. Entonces aparece una integral superficial, ¿verdad? En dos dimensiones. Y está integrando, al final está haciendo, pues esto de aquí debería de tener 6 caras, pero se dividen. Se divide a la mitad esto, ¿verdad? Deberían de aparecer 12, a ver si no me equivoco. No, menos. O sea, 4 caras se dividen en 2. Serían 10. 5, 6, 7, 8. Bueno, salen 8 integrales, porque se separa la parte superior de la inferior, ¿verdad? O sea, por ejemplo, déjenme ver, donde le puedo explicar. Aquí en la superficie 2, por ejemplo, usted va a integrar la superficie de abajo y la superficie de arriba. Entonces va a dividir en 2. Y por eso aparecen más integrales aparecen 8, no aparecen 6, ¿verdad? Pero bueno, entonces les invito a que a los demás que lo lean muy bien y lo puedan pues entender, lo pueden interpretar. Si no entienden algo, me preguntan. Bueno, entonces al final las ecuaciones de Fresnel me permiten establecer las relaciones entre las amplitudes de campos eléctricos. También lo pueden hacer a través de los campos magnéticos, simplemente utilizan la relación con la velocidad de propagación de estas ondas, ¿verdad? Y van a obtener las relaciones en función de los campos magnéticos. O sea, si yo tengo información del campo eléctrico o del campo magnético, obtengo información del otro campo, ¿verdad? Del correspondiente. Bueno, entonces vamos a ver aquí, a pasar al tema que quiero ver hoy con ustedes. La idea es hacer más ejemplos, porque hicimos 3 problemas en la última clase, pero como este tema es tan importante, hay que continuar haciendo más problemas, ¿verdad? Solo voy a esperar que esto cargue porque sí está muy lento. Ok, vamos a ver esto. Yo estuve revisando ya algunas evaluaciones, necesito terminar, ¿verdad? Les fue mucho mejor que la vez pasada. Hay varios días ahí, ¿verdad? Varios sacaron todos los puntos. Igual estaba bien fácil el examen. La verdad que yo a veces digo, pucha, les regalo el examen a estos muchachos, pero les doy la oportunidad para que mejoren tal vez una nota, ¿verdad? Bueno, aquí están entonces nuevamente los diagramas que describen los campos eléctricos dispuestos de esa forma,
¿verdad? Bajo un plano de polarización arbitrario. Las condiciones de frontera que obtuvimos son estas que están aquí, que son 6. Y describen esos son ecuaciones de Maxwell en una discontinuidad, ¿verdad? Y eso se ve cuando miran el tema ahí en el Bagnes. Yo recuerdo que hay un capítulo que habla sobre eso, tanto para electrostática como magnetostática. Entonces aparecen esas condiciones de frontera, solo que hay que revisar y repasar eso para que se den cuenta que son las mismas, ¿verdad? Y aquí aparece la fotografía de este físico francés, Agustín Fresnel, que murió de tuberculosis, ¿verdad? Creo que él vivió hasta 39 años, si no me equivoco. Fue muy poco tiempo. Y hizo de todo, ¿verdad? A lo largo de su vida. Fue muy notable lo que él hizo. Entonces, nuevamente están las ecuaciones de Fresnel aquí, solo que hemos agregado una nueva expresión que me define el coeficiente de reflexión para componentes paralelas al plano de incidencia. O sea, hay 3 formas de poder calcular lo mismo. Esto viene utilizando la ley de Snell y algunas identidades trigonométricas. Entonces, yo igual lo voy a dejar de tarea para que lo demuestren. Que trabajen un poco la carpintería de esto. Bueno, lo que me interesa aquí es... Lo que me interesa en particular es revisar algo aquí con ustedes. Vamos a ver. Miren, ahí en el libro de texto están las figuras 449 y 450. Esas figuras, esos gráficos son producto de evaluar las funciones, todas estos coeficientes para ángulos de incidencia que van de 0 a pi medio, ¿verdad? De 0 a 90, por supuesto. No puede haber otro ángulo definido como tal fuera de ese rango. Entonces, se hace el gráfico para poder ver el comportamiento de esos coeficientes a medida que se cambia el ángulo de incidencia en ese rango de 0 a 90. Para el caso de los coeficientes de transmisión, que son estos dos de aquí, se observa que cuando tengo incidencia normal, hay un valor definido para esos coeficientes que coincide, ¿verdad? Estamos hablando acá. Y esto es para un caso particular porque necesito yo poder considerar una interfase en específico. Y esto se hace para una interfase aire-vidrio. No sé si hay una... Mario. Hola. No le escucho. Le voy a apagar el micrófono porque tengo ruido ahí, man. Ok, perfecto. Bueno, entonces estos gráficos están hechos para una interfaz en particular, para aire, una interfase aire-vidrio, que tiene un NTI de 1.5, por la razón entre el índice NT y NI es igual a 1.5, porque el del aire es aproximadamente igual a 1. Entonces, para esos coeficientes de transmisión, se está graficando, o sea, se están graficando estas funciones cuando yo tengo dependencia únicamente del ángulo de incidencia. Yo debería aquí para estas expresiones considerar la ley de Snell para el ángulo de transmisión, el ángulo refractado, del ángulo de refracción, ¿verdad? N sub t. Porque esa función tiene que quedar única y exclusivamente como función del índice de refracción N sub ti, o la razón entre los índices de refracción, y el ángulo de incidencia. Entonces basta con considerar la ley de Snell y hacen el gráfico, ¿verdad? Se puede hacer el gráfico y se obtiene ese comportamiento. Entonces, cuando tengo incidencia normal, yo voy a tener un valor allí en específico, ¿verdad? Más o menos es 0.8. O sea, el 80% de la amplitud de campo eléctrico del campo eléctrico incidente está en la onda transmitida, ¿verdad?
tanto para componentes perpendiculares como paralelas cuando tengo incidencia normal. Cuando aumento el ángulo de incidencia y llego a pi medios, obviamente ese debería ser un límite, ¿verdad? No un valor aceptado, porque no hay interacción con la interfase, pero tiende a ese valor, a 0. Y eso lo que quiere decir es que a medida que yo aumento el ángulo de incidencia, la amplitud de campo eléctrico transmitida tiende a 0, pues, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo ese gráfico. Bueno, ambos gráficos. Para el caso del coeficiente de reflexión, entonces ya las cosas cambian un poco. Cuando yo grafico estas funciones, que lo voy a hacer considerando esta presentación, por decirlo así, ¿verdad? Donde yo tengo una función que depende únicamente del ángulo de incidencia y de la cantidad n sub ti. Entonces ahí es más fácil porque me doy cuenta que ya las curvas cambian y tienen signos. En cierta región tienen signo positivo y para la componente paralela al plano de incidencia de este coeficiente. Y para el otro coeficiente es completamente negativo. Por eso aparece este signo menos aquí, ¿verdad? Siempre tiene un valor negativo. Pero en el otro caso no. Esta función que está acá puede ser positiva o negativa. Y eso depende directamente del ángulo de incidencia. Entonces, hay un ángulo de incidencia en particular para esta interfase y para cualquier interfase, pero para el caso de esta interfase, para poder observarlo mejor, que es este de aquí, ¿verdad? A ese ángulo de incidencia que está más o menos aquí, 56.3 grados, yo voy a tener que el campo eléctrico paralelo al plano de incidencia es 0. Estamos, porque el coeficiente es 0. Y eso lo que quiere decir es que el rayo reflejado va a tener una única componente que está dada por este valor para el coeficiente de reflexión y es la componente perpendicular. Eso indica que la luz queda polarizada cuando se refleja en dirección paralela al plano de la interfase o perpendicular al plano de incidencia. Y eso es un resultado notable. A ese ángulo se le llama ángulo de Brewster. Ese es el ángulo que vimos en las primeras clases, ¿verdad? O ángulo de polarización. A partir de ese valor, pues ya aparece un valor negativo para este coeficiente, ¿verdad? En la última clase, pues yo hice la pregunta y uno de ustedes la contestó. ¿Qué significado tiene el signo de este coeficiente, verdad? Ese signo menos que aparece aquí. Y eso está asociado con un cambio de dirección en esa componente, el campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico, la componente perpendicular al plano de incidencia del campo eléctrico reflejado cambia 180 grados cuando se refleja, ¿verdad? O sea, con relación al incidente. Y eso lo vamos a continuar viendo más adelante. Pero lo mismo ocurre con el campo eléctrico paralelo al plano de incidencia cuando supera el ángulo θ sub p o el ángulo de polarización. O sea, me estoy refiriendo a que en estas regiones, para ángulo de incidencia, también el coeficiente tiene valores negativos. Y eso indica que existe inversión en las dos componentes. No sé si alguien me dice, y voy a regalar otro punto, pero me contestan las dos preguntas para darle el punto. La primera pregunta sería, ¿cuál sería el cambio o la rotación neta que sufre el vector campo eléctrico neto, ¿verdad? O sea, estamos hablando del vector campo eléctrico que está formado por las dos componentes paralela y perpendicular. Cuando hay un ángulo de incidencia entre 0 y θp. Y la otra pregunta sería, ¿cuál es la rotación neta que va a tener cuando supere ese ángulo y llegamos hasta 90, ¿verdad? No sé si entienden la pregunta.
porque todas son componentes que están rotando. Bueno, que cambian de dirección opuesta, ¿verdad? Pero el vector campo eléctrico neto, ¿cuál es el cambio de fase que sufre? La rotación neta, digamos, o el cambio de dirección neto. No sé si alguien me dice. A ver, muchachos. O no sé si entendieron la pregunta. Hola. No sé si José tiene alguna idea. O Denis o David. Y si no, igual lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Yo estoy haciendo la pregunta por si alguien va visualizando eso, ¿verdad? Nada más. Bueno. Entonces, los gráficos de esas funciones son para el caso de un n sub t y eso tiene que quedar claro aquí. Mayor que 1. O sea, la interfase es aire primero y vidrio después. Pero cuando se invierte, cuando yo tengo reflexión interna o cuando yo incido sobre la interfase, pero voy desde el medio denso, de tal forma que tengo una interfase vidrio y aire, ¿verdad? Dado por esta razón, n sub ti de 1 entre 1.5, creo que es 0.66, si no me equivoco. Entonces esos gráficos son diferentes. Los coeficientes de transmisión los vamos a ver más adelante, solo estoy mostrando y solo se muestra ahí en la figura 450 del Hedge. Solo se muestran los coeficientes de reflexión. Entonces aquí ocurre completamente algo diferente, es decir, algo completamente diferente, perdón. Inicialmente el coeficiente de reflexión para componentes paralelas al plano de incidencia es negativo, o sea que se invierte. En el contrario del caso anterior, que quien se invertía inicialmente de 0 al ángulo de polarización es la componente perpendicular al plano de incidencia, pero ahora es la paralela. Y cuando supera ese valor y llega hasta cierto ángulo, que está acá, que no sé cómo se llama, entonces alcanza el valor de 1, ¿verdad? Ya no puede superar el 1. Y la componente perpendicular al plano de incidencia en reflexión tiene valores positivos, o sea, no cambia su dirección, o sea, se mantiene la dirección del vector en la misma dirección, o sea, se mantiene constante. Entonces, alguien que me diga cómo se llama este ángulo que está aquí. A ver. Ese ángulo que está ahí. A ver, muchachos. ¿Cómo se llamaría ese ángulo? Que de ahí no existen, pues, toda la luz se refleja, ¿verdad? El ángulo crítico. Ese es el ángulo crítico. O sea, nosotros vimos en las primeras clases un video en donde yo, bajo reflexión interna, o sea, yo estoy generando la luz dentro del material denso y la incido sobre la superficie que me separa ese medio denso de uno menos denso. Voy a ver que a cierto ángulo toda la luz se refleja. Eso es reflexión interna total. Y eso ocurre a partir de ese ángulo crítico. O sea, en toda esta región que está aquí, hasta pi medios, se presenta la reflexión interna total. Y eso se utiliza en fibras ópticas, ¿verdad? Para poder propagar la luz a lo largo del medio. Y ahí está claro que los coeficientes de reflexión pues tienen el valor de 1, o sea, todo el campo eléctrico incidente en magnitud, ¿verdad? En amplitud se traslada a la onda reflejada. Entonces, toda la información está ahí, en la onda reflejada. Quiere decir que no hay para darle a la transmitida, no hay una onda transmitida.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta. También hay un ángulo aquí que se llama ángulo de polarización, ¿verdad? Que es este de aquí. Recuerden que estas son dos condiciones diferentes. A esto se le llamaría reflexión externa. O sea, estoy en el aire y incido sobre la superficie del material denso. Y hay reflexión. Por supuesto puede ocurrir reflexión. Y acá hay una reflexión interna. Estoy dentro del material generando la luz. El rayo incidente está dentro del material denso, incide sobre la superficie y ocurre reflexión y refracción bajo ciertas condiciones. Imaginen que están ustedes debajo del agua y generan pues un rayo de luz hacia la superficie. Entonces puede ocurrir reflexión y transmisión y reflexión interna total. Entonces a eso se le llama reflexión interna y reflexión externa. Bueno, habíamos también mencionado el caso de la incidencia normal. A esto se le podría llamar incidencia. Vamos a ver aquí. A ver. Incidencia normal. Okay. Entonces, ahí solo se sustituyen los valores de los ángulos, incidente y transmitido, ¿verdad? Que es 0, por supuesto. Entonces me van a quedar esas expresiones que aparecen ahí que dependen únicamente de los índices de refracción, ¿verdad? Eso se puede escribir en función de la razón n sub ti. Simplemente se divide entre n sub i arriba y abajo en todas esas expresiones, ¿verdad? Y queda un poquito más simple. También se puede observar aquí en estas relaciones para incidencia normal que se cumple esto, ¿verdad? El coeficiente de reflexión para componentes paralelas es el negativo de la coeficiente de reflexión para componentes perpendiculares y viceversa. Y los coeficientes de transmisión para componentes paralelas y perpendiculares tienen el mismo valor. O sea, los dos coeficientes tienen el mismo valor. Bajo ese hecho es posible verificar que la suma de los coeficientes de reflexión y de transmisión para componentes perpendiculares al plano de incidencia, eso es igual a 1. Y eso lo puede hacer usted sencillo ahí, ¿verdad? Para el caso no solo de incidencia normal, sino que para cualquier valor de θ sub i. O sea, usted puede sumar estas dos cantidades así como están con los ángulos θ sub i y θ sub t y se va a dar cuenta de que eso le va a dar 1, ¿verdad? Así de sencillo, le va a dar 1. Hay que, si quieren lo pueden hacer ahí, ¿verdad? Eso es sencillo de verificarlo. Ok. Bueno, entonces, otra identidad aquí también es que la suma de los coeficientes para componentes paralelas, de reflexión y de transmisión también es igual a 1, pero solo para el caso de incidencia normal. Solamente para el caso de incidencia normal. Y esta identidad también es válida para cualquier valor de θ sub i, incluyendo incidencia normal. Entonces, únicamente para el caso de incidencia normal se cumple esto, ¿verdad? Y las otras dos, si es que se cumplen para cualquier ángulo de incidencia. Aquí esto es así. Bueno, entonces vamos a hacer esta serie de ejemplos. Estos que están aquí en la primera columna son del mismo libro. Estamos hablando del Hedge. Y estos de acá son del Pedrotti. Entonces,
lo que van a hacer ustedes aquí es demostrar que esa relación se cumple para un caso particular. Cuando yo tengo un ángulo de incidencia de 30 grados para luz que incide sobre una superficie de vidrio crown, ¿verdad? Si estoy en aire, por supuesto. Para un NTI de 1.52. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para poder simplificar las cosas es arrastrar esto, que está acá, ¿verdad? Para que, vamos a ver aquí, para que solo puedan copiar y pegar. Bueno, no copiar y pegar, sino que tener a la mano, ¿verdad? Esto. Entonces van a calcular de forma independiente el coeficiente de transmisión y el coeficiente de reflexión para componentes perpendiculares al plano de incidencia. Son las que están ahí. Y van a demostrar que aplicando esa relación, pues eso es igual a 1. Y lo van a hacer ahorita en 2 minutos. Solo voy a limpiar un poco aquí nada más. Para ver si lo pudieron hacer, ¿verdad? Entonces, en 2, 3 minutos pueden hacer el 64, capítulo 4, ¿verdad? El hedge. De forma independiente van a calcular esos valores, esos coeficientes. Y luego van a aplicar la relación 449. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. No, licenciado. Bueno, entonces, en la medida que ustedes trabajen durante la clase, o sea, que agarren una hoja en blanco, un lápiz grafito y un borrador, y hagan los ejercicios, vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, porque ahí se van a generar preguntas, eventualmente. Entonces, aprovechan. Es la mejor forma, hacerlo sobre la marcha, o sea, aprender haciendo, ¿verdad? Bueno, el que tenga los primeros resultados me puede dar el valor del coeficiente de transmisión y el de reflexión para ese estado, para esas condiciones, ¿verdad? Ok, entonces, si me dan un minuto, voy por una taza de café, porque ya me duermo. Los dejo y regreso en un minuto.
Bueno, muchachos, no sé si alguien tiene, me perdí un rato, pero el de transmisión, no sé si alguien me lo da, o el de reflexión. El de reflexión, menos 0.2474 me da a mí. Ok. Y el de transmisión, No lo tengo todavía. ok. Vamos a ver si lo tengo yo aquí, el de transmisión. No, no los anoté. 0.7526. Ok, entonces al aplicar esta relación, se da cuenta que eso es 1, ¿verdad? Ok. Perfecto. Bueno, no sé si hay preguntas ahí. Ese ejercicio está sencillo. Recuerden que si se quieren ahorrar el cálculo del ángulo de refracción, utilizan directamente estas relaciones, ¿verdad? Bueno, esta relación, porque para el caso de coeficiente de transmisión, sí habría que determinar el ángulo de refracción, ¿verdad? Acá. Al final es inevitable para este problema. Se lo pueden hacer ahí con la ley de Snell. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hacer el 66 del G, 466. Entonces me están pidiendo que demuestre que la tangente del ángulo de polarización es igual a la razón entre los índices de refracción n sub t entre n sub i. Eso que está aquí, esto, ¿cómo se llama? A ver. Tiene un nombre, ¿verdad? Esa relación. Si alguien me recuerda, bueno, me dice, ¿verdad? Para ver si estamos atentos ahí. Ley de Brewster, así se llama. El ángulo de polarización, o sea, el ángulo que permite que la componente paralela al plano de incidencia sea cero, de campo, ¿verdad? Toda la luz queda polarizada en la misma dirección, es decir, paralela al plano de la interfase, ¿verdad? O perpendicular al plano de incidencia. Entonces van a demostrar eso y calcular el ángulo de polarización para reflexión externa o incidencia externa en una placa de vidrio crown que tiene un índice de refracción de 1.5. Entonces, lo primero que van a hacer es demostrar la ley de Brewster. O sea, demostrar. A ver aquí. Demostrar a partir de, sería el caso particular coeficiente de reflexión, coeficiente de amplitud de reflexión, así se llamaría. Este que está aquí, la ley de Brewster. Bueno, vamos a buscarlo y lo vamos a... Sería este de aquí, ¿verdad? Solamente esa ecuación. ¿Por qué? Porque recuerden que ese ángulo es válido. Vamos a limpiar un poco esto aquí porque tiene todo. O sea, ese ángulo θ P es válido cuando R, coeficiente de reflexión para componentes paralelas al plano de incidencia es igual a 0. Acá. O sea, van a encontrar ese ángulo θ sub i para esa condición, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer ahí, para ese problema. Entonces van a igualar esta cantidad a 0 y van a demostrar la ley de Brewster. Y aparte van a determinar
N sub TI. Para el caso de 1.52, ¿verdad? Para reflexión. Cuando es reflexión externa, estoy en el aire, en este caso, y voy hacia el vidrio. Entonces la razón N sub T entre N sub I es 1.52, por supuesto. Entonces el ángulo de polarización es la tangente inversa de esa cantidad. 1.52. Eso lo puede hacer en grados, ¿verdad? Más fácil. Pero quiero que por ahora demuestren esto. O sea, a partir de esa relación, demuestren la ley de Brewster. Entonces, les voy a dar un minuto para que manipulen ahí un poco las relaciones estas trigonométricas y utilicen, por supuesto, la ley de Snell, ¿verdad? Solo quiero hacer algo aquí, muchachos, antes de que... Quiero copiar aquí y pegar para que estemos claros qué estamos haciendo. Yo igual lo voy a resolver, ¿verdad? Solo quiero que ustedes traten de hacerlo. ¿Alguna pregunta? Esa es pura manipulación algebraica, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, unos 2 minutos, muchachos, para que traten de resolverlo.
Bueno, muchachos, entonces lo voy a ir resolviendo despacio aquí. Vamos a ver. Ustedes sigan trabajando, si lo están haciendo, ¿verdad? Yo lo voy a ir resolviendo aquí en silencio. Quiere decir que n sub t con coseno de teta sub i tiene que ser igual a n sub i. Vamos a sacar teta sub t. Bueno, digamos que voy a n sub t al cuadrado, coseno cuadrado de teta sub i, por coseno cuadrado de teta sub t. Y luego esto es 1 menos seno cuadrado de teta sub t. Entonces, por la ley de Snell, esto sería 1 entre n sub ti por el seno de teta sub i al cuadrado. ¿Cierto? Ok. Entonces, me quedaría, vamos a ver, n sub ti al cuadrado, coseno cuadrado de m teta sub i. Y vamos a multiplicar mejor. 4. Quedaría n sub ti al cuadrado menos seno cuadrado de teta sub i. Disculpe, Lick, sí que me perdí lo que está haciendo ahí. ¿A dónde se perdió, Mario, exactamente? ¿Del primero al segundo o del segundo al tercero? En fila. Desde el segundo me perdí, porque el primero sí, está igual que tenemos en el numerador de ver. Lo que yo hice aquí fue multiplicar por n sub ti al cuadrado. Esta expresión y esta sustituida, ¿verdad? Entonces le va a quedar a la 4 acá, el mismo coseno cuadrado. Este 1 multiplica con n sub ti al cuadrado. Y aquí se le cancela, ¿verdad? Queda 1. No sé si lo vio. ¿Aló, Mario? Ajá, multiplico por TI, pero hay una T ahí en el numerador, entonces no sé, TI al cuadrado. El Pero primer término, ¿a dónde en el numerador? perdón, el primer término tiene NT, ¿verdad? Entonces dice que lo multiplica por TI al cuadrado. N sub ti al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? De la ecuación, o sea, este lado y este con este, ¿verdad? Mm, Sí. Tal vez lo estoy haciendo un poquito, obviando algunos pasos, pero sí se puede ver, creo. ok. Tendría que hacerlo despacio usted. Ok. Bueno, vamos a ver entonces qué sigue. De ahí lo que podría hacer es escribir esto como 1 menos coseno cuadrado de teta sub i. Y me va a quedar n sub ti al cuadrado por n sub t, no, 1 menos n sub ti al cuadrado coseno cuadrado de teta sub i. Y por 1 menos coseno cuadrado de teta sub i. Factor común. N sub ti es 1, 4.
negativo y al otro lado positivo. Ok. Creo que no me ayuda mucho el factor común. Pero bueno. En eso TI al cuadrado menos 1. Vamos a despejar otra vez. Igual a en eso TI al cuadrado menos 1. No. A ver. En eso TI menos 1 y en eso TI a la 4. Así sí. Bueno, este factor común en eso TI a la 4 menos 1. Y acá es en eso TI al cuadrado más 1. En eso TI al cuadrado menos 1. Entonces se cancela este con este. Y me queda TI al cuadrado más 1. Se ve que está subiendo, ¿verdad? Y esto es secante cuadrada de teta sub i. En eso TI al cuadrado más 1. Secante cuadrada de teta sub i menos 1 igual a n sub TI al cuadrado. Secante cuadrada menos 1. Este es tangente cuadrada, ¿verdad? Sí, es la tangente. Bueno, entonces queda demostrado que la tangente de teta sub i bajo esta condición, este es teta sub p, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que por ahí, ¿verdad? Podrían utilizar otra relación. Podrían utilizar esta también, ¿verdad? Para demostrar lo mismo. Esta también la podrían usar. Lo que pasa es que tienen que regresar, o sea, tienen que utilizar una identidad para la resta de ángulos y suma de ángulos en una tangente. Entonces están en lo mismo. Mejor utilizar las dos primeras. Bueno. Listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Este de aquí, el 68. Dice, muestre que los ángulos de polarización para reflexión interna y externa para una interfase cualquiera, ¿verdad? Dada, son ángulos complementarios, tales que la suma de ellos tiene que ser igual a 90 grados, o pi medios. Dice que hay que ver el problema anterior, que es el que acabamos de hacer, ¿verdad? Pero bueno, no sé, creo que lo pueden hacer, pueden tratar de resolver ahí. Entonces, reflexión interna y reflexión externa. O sea, si yo escribo las condiciones, tangente de teta sub p, n sub t entre n sub i, y tangente de teta sub p prima, que es reflexión interna, n sub t entre n sub i,
Y vamos a considerar aquí una interfase. Este es un medio denso aquí abajo. Entonces, tienen N1 y aquí N2. Entonces, para reflexión externa, este es N2 y este es N1. Y para reflexión interna, este es N1 y este es N2, ¿verdad? Imaginen ustedes que voy a hacer los dos casos aquí. Reflexión externa y reflexión interna. ¿Verdad? Entonces aquí hay una asociada un teta sub p y aquí hay una reflexión interna. Aquí hay un ángulo de polarización asociado teta sub p prima, ¿verdad? Ahí. Voy a borrar esto y voy a ponerlo aquí mejor. Bueno, entonces van a demostrar que la suma de esos dos ángulos es 90 grados. Eso es lo que van a hacer ahí. No sé si tienen alguna idea cómo hacerlo. Creo que aquí en el anterior faltó, ¿verdad? Faltó terminar este problema. ¿Cuánto da esto? A mí me da aquí 56.65. Bueno, pero eso no es la gran cosa, solo es de agregar el valor nada más, ¿verdad? Ok. Bueno, reflexión externa y reflexión interna. Hay que hacer el problema, a ver. Les voy a dar un minuto para ver si pueden resolverlo. Y si no, lo voy a comenzar yo, ¿verdad?
Bueno, voy a comenzar a resolverlo. A ver. Bueno, vamos a escribir tangente polarizada en la reflexión externa. Y tangente teta sub P prima N1 entre N2, ¿verdad? Bueno, como esta relación, si ustedes se fijan, esta relación no contiene los índices de refracción, tendría que ver la forma de cancelarlos o de generar una igualdad, una sola expresión que no contenga esos índices. Entonces, lo que se puede hacer, lo más fácil es multiplicando ambas expresiones. Entonces, tangente de teta P por tangente de teta P' es igual a 1. Esto a la vez, bueno, con el fin de poder mantener el mismo color aquí. Esto sería seno de teta sub P por el seno de teta sub P', igual al coseno de teta sub P por el coseno de teta sub P'. Seno de teta sub P por el seno de teta sub P' menos seno de teta sub P. Seno de teta sub P' es igual a 0. Y esto que está aquí es igual a ¿qué? Esto creo que es el coseno, ¿verdad? Sí, la suma del coseno. Sí. Entonces, eso quiere decir que teta sub P más teta sub P' es igual al coseno inverso de 0. Hay muchas soluciones, pero la primera es pi medios, ¿verdad? O más o menos pi medios, pero bueno, no importa. 90 grados. Esto es igual a 90. No sé si hay alguna pregunta. No, licenciado. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, Lick, disculpe, ¿cómo sabemos sí. que es 1 cuando multiplica tangente de teta por... Cuando No, hace el producto ahí poner 2. multiplique estas dos ecuaciones. O lo que puede hacer es decir N1 entre N2 por tangente de teta P y N2 entre N1 por tangente de teta P'. Ambas son igual a 1, ¿verdad? Ambas son igual a 1. Entonces, si son igual a 1, son igual entre ellas. Se cancelan, ¿verdad? Sí. N2, N1, sí. Solo que hay algo que no me gusta. Bueno. Pero sí, debería de anularse, ¿verdad? Bueno, no importa. Ahí estamos. Simplemente le da vuelta a una y la sustituye. Puede hacer esto. La sustituye acá y ya. Más saludable. Bueno. Entonces vamos a hacer estos otros. Número 2, creo que este capítulo que... Vamos a ver qué capítulo es. Capítulo 23. Capítulo 23. Número 2. Dice el ángulo crítico para cierto aceite. Se encontró que es 33 grados con 33 minutos. ¿Cuál es el ángulo de Brewster para los dos tipos de reflexión sobre la interfase que divida el aire con el aceite? Es decir, reflexión interna y externa, ¿verdad? O sea, teta P y teta P'.
reflexión externa y reflexión interna, ¿verdad? Ok. Bueno, para pasar esto, ¿verdad? Si recuerdan, 33 grados más 33 minutos por entre 60, creo que es 60 minutos, ¿verdad? Para darle la vuelta de los 360 grados. Así. 33.55 grados. La conversión, ¿verdad? Entonces determinen para ese aceite, para el cual el ángulo crítico es este, ¿verdad? Ese 33.55 grados. Le estoy diciendo que el seno bueno, aquí sería el ángulo. Disculpe, no la escuché. ¿Por qué puso 1,360? Es que lo que está haciendo es convirtiendo de minutos angulares en grados, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, un minuto angular en grados o un minuto, o sea, como tal, si usted mira el reloj, ¿verdad? Usted se da cuenta que cada minuto está dado por 1 entre 60, ¿verdad? Para el factor de conversión. O sea, un grado, lo puede hacer así para tal vez más fácil. Un grado equivale a 60 minutos. Así. Cancela. Eso sí toma la aguja de la zona, ¿verdad? Bueno, vamos a resolverlo entonces. Aquí al final n sub ti tiene que ser el seno de 33.55 grados. Y esto le va a dar 0.5526. Quiere decir que θ sub p, que es la tangente inversa de n sub ti, que sería en este caso, si yo estoy tratando, digamos que yo tengo el aceite aquí, no sé, y lo voy a dibujar acá. Entonces nuevamente N1 y N2, ¿verdad? Entonces cuando tengo reflexión externa, esto es tangente inversa de NT entre NI. Y acá voy a considerar que esto es N2 y este es N1, porque voy de aire a aceite. Entonces esto es tangente inversa de 0.5526. ¿Verdad? Ese es n sub ti tal y como está ahí, el ángulo crítico. Porque el ángulo crítico en estas condiciones es el seno de N2 entre N1, ¿verdad?
Bueno, esto sería igual a 28.92 grados. Y teta sub P', tangente inversa de N sub TI, bajo otras condiciones. N sub T, N sub I, donde ahora es interna, ¿verdad? N1 y N2. Uno entre 0.5526. Así. Esto sería igual a 61.07 grados. Y si quieren hacer el dibujo, pues lo pueden hacer aquí de forma similar, ¿verdad? Al caso anterior. Este es teta sub P'. Este es teta sub P. Ok. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno. Ahora el número 3 del capítulo 23 del mismo libro de Pedrotti. Determina el ángulo crítico y el ángulo y los ángulos de polarización para reflexión interna y externa, nuevamente, ¿verdad? O sea, teta sub P, teta sub C, teta sub P, teta sub P', reflexión externa y reflexión interna. Para una interfase que separa aire y vidrio flint, vidrio denso flint, ¿verdad? Que tiene un índice de refracción, aquí lo vamos a poner N nada más, de 1.84. Por supuesto, considerando que esto está en aire, ¿verdad? Entonces, un minuto para que me den las respuestas, los que vayan, los que terminen. Tal vez Mario me da las respuestas primero ahí. Había un error ahí, ¿verdad? N1, N2. Esto es para reflexión externa. O sea, N sub T es donde está el rayo transmitido, que tiene que ser N1, ¿verdad? Donde está el aire. Y este es N sub I. ¿De dónde viene? Del medio denso, N sub 2, según la figura. Y hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Para poder escribir el ángulo, la relación para el ángulo crítico.
No sé si alguien tiene los resultados ya. El ángulo crítico da 32.92. 32.92 grados. El de polarización externa y el de interna. Espera. Aquí sería hacia dónde va, hacia el aire, ¿verdad? Y de dónde viene, del medio denso, 1.84. Sí, el de externa sería 28.52. Y el de linterna 61.48. 48. Ok, perfecto, gracias, excelente. Entonces, teta sub c seno inverso de 1 entre 1.84. Y eso le da 32.92. Luego, tangente teta sub p, n sub t, n sub i. Para reflexión externa va hacia el medio denso. Y viene del medio menos denso. El aire. Tangente 1.84, ¿verdad? 28.52 grados. Tangente teta p'. Ahora es interna, o sea, interna quiere decir que viene del medio denso y va hacia el medio menos denso. $61.48. Perfecto. Bueno, hay algo que hemos estado notando aquí. Y es que el ángulo de polarización externa es menor que el ángulo de polarización interna, ¿verdad? Por ejemplo, ya vamos viendo en dos casos particulares eso, ¿verdad? Acá, acá. Y no sé si lo habíamos hecho anteriormente, pero bueno, eso solo es cuestión de hacer un gráfico de la tangente inversa, ¿verdad? Para valores que son entre 0 y 1, ver en qué proporción se comporta con relación a valores que son mayores que 1, ¿verdad? Habría que hacer la tangente inversa para darse cuenta de eso. Bueno, el último sería el número 4 de este libro, del capítulo 23. La pregunta es, ¿para qué índice de refracción son los ángulos crítico y ángulo de Brewster para reflexión externa iguales cuando el primer medio es aire? Es decir, imaginen que yo tengo una interfase aquí que separa un medio denso de uno menos denso. Entonces la pregunta es si N1 es igual a 1, ¿cuál es el valor de N2 tal que permita eso, ¿verdad? Y cierro aquí. El ángulo crítico y el ángulo de Brewster para reflexión externa tienen el mismo valor. Es decir, si yo dibujo aquí esto, voy a hacer para un rayo violeta. Reflexión externa. Teta sub p. Y el ángulo crítico se da en reflexión interna, ¿verdad?
Entonces traten en un minuto de resolverlo. No lo voy a resolver yo igual, ¿no? Mario. Sería 1.27. Tiene una respuesta aquí, vamos a ver, ángulo crítico y el ángulo P. Perdón, el índice de refracción, ¿verdad? Sí, el índice de refracción del medio. 1.27 me dice. ¿Y cuál sería ese ángulo? Si me lo da, a ver, ¿cuánto sería? Voy. $52, más o menos. Ok, 52 grados. Bueno, gracias, David. No sé si alguien más tiene alguna otra respuesta o la misma. Vamos a comenzar a resolverlo. A ver, yo lo haría así. Tangente de teta sub P. Bueno, de teta sub I. Vamos a manejar un ángulo de incidencia. En este caso sería un ángulo, no de incidencia, porque la incidencia correspondería a un estado en particular y tengo una combinación de dos estados, reflexión interna y reflexión externa. Entonces sería la tangente de teta es igual a n sub 2 entre n sub 1, ¿verdad? Esto puede escribirse también como, en este caso, seno de teta igual a, y esto sería 1 de una vez. Acá, de una vez. N2 coseno de teta, ¿verdad? Luego, seno de teta, como aquí directamente se puede, bueno, lo que pasa es que tengo el coseno. Bueno, esto sería N2 al cuadrado, bueno, no, vamos a llevar al cuadrado mejor los dos. Seno cuadrado de teta es igual a N2, 1 menos seno cuadrado de teta. Ahí sí, está más fácil. Si ese es el ángulo crítico también, entonces esto tiene que ser
N2, no, N1 entre N2 al cuadrado por la condición para el ángulo crítico, ¿verdad? Seno de teta crítico es igual a N sub PI, N sub P entre N sub I. Para reflexión interna, este tiene que ser N1 y este N2, bajo esta figura, ¿verdad? Hay que hacer el diagrama, los rayos para reflexión interna, pero se entiende. Entonces aquí, vamos a ver aquí cómo sería esto. Esto sería 1 entre N2 al cuadrado igual a 1 sobre N2. No. N2, vamos a hacerlo despacio. N2, 1 sobre N2 al cuadrado. Entonces quedaría 1 igual a N2 a la 4 menos estoy mal aquí en algo. 1 sobre N2 al cuadrado, N2. Está bien. No es a la 3. Sí, debería ser a la 3, ¿verdad? Aquí a la 3. Menos sería a la 3 y aquí sería 1, ¿verdad? Así. Ok. Bueno, habría que determinar las raíces. Menos 1 igual a 0. 3 soluciones. No sé por qué yo tengo... es que ya sé dónde está el error. Lo que pasa es que aquí no multipliqué el cuadrado. No elevé al cuadrado, ¿verdad? Ahí sí. Tener cuidado ahí. La 4. Sí, porque estaba raro. 3 soluciones. No puede ser. A menos que den negativas. Ahí y aquí sería al cuadrado, ¿verdad? 4 menos N2 al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, N2 al cuadrado es igual a menos 1 más menos 1 menos 4 por 1 por menos 1 entre 2 por 1. Entonces, 1.6180 y yo lo había hecho acá, menos 0.6180. Habría que revisar si está bien, pero N2, la respuesta válida no puede ser compleja, por supuesto. Entonces sería 1.2720. O sea, se toma esta, ¿verdad? Raíz cuadrada de 1.6180 a 1.2720. Físicamente tiene sentido. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, listo. Perfecto. Ahí están todos los ejercicios. No quiero que se confundan. Voy a delimitar aquí esto para que me voy a hacer con un más grueso.
Para no confundir, ¿verdad? Está todo revuelto, pero sí se entiende que ahí están los problemas. Así. Ok. Bueno, entonces hacen falta un par de minutos. Vamos a terminar esta sección. Pues resulta que habíamos hablado sobre la interpretación del signo, sobre todo en el signo que tiene asociado la componente perpendicular al plano de incidencia. Ahí se están mostrando ambas componentes. O sea, aquí se está mostrando la componente que es perpendicular al plano de incidencia para los 3 rayos. Y acá la componente paralela al plano de incidencia para los 3 rayos y de campo eléctrico. También se están mostrando los correspondientes campos magnéticos, campos de inducción magnética que permitan que el producto cruz E, cruz B, dé en la dirección de propagación, bajo la regla de la mano derecha. Entonces, al cambiar de dirección por reflexión, debido al signo del coeficiente de reflexión para componentes perpendiculares, también se viene afectando el campo de inducción magnética, viene afectando su dirección. Entonces, tal y como aparece ahí dibujado, para que cumpla con la dirección de propagación bajo la dirección del vector de Poynting. Entonces, esas figuras están mostrando cuáles serían las direcciones correctas cuando se somete a reflexión, en reflexión externa. O sea, es un caso muy particular. Reflexión externa y un ángulo de incidencia que está entre 0 y el ángulo de polarización. Porque si yo aumento el ángulo de incidencia hasta pasar el ángulo de polarización, me doy cuenta que ahora la fase es diferente, ¿verdad? Ya no solo cambia de dirección la componente perpendicular, sino que lo hace la componente paralela cuando se somete a reflexión. Porque la reflexión externa es el primer gráfico de la figura 449, ¿verdad? Entonces se muestra solo para una región, ¿verdad? Una región angular, de 0 a θ sub t, el diagrama que está ahí. Y hay otro hecho aquí interesante también. Resulta que cuando yo analizo un poco la incidencia normal, me doy cuenta de algo bien particular. Cuando θ sub i es aproximadamente igual a 0, entonces, y al considerar la expresión en función únicamente de θ sub i y θ sub t, se presenta una condición indeterminada, ¿verdad? O sea, la condición indeterminada en este caso es 0 sobre 0, cuando tengo incidencia normal. Quiere decir que no es posible solo considerar una expresión de los ángulos, que depende directamente de los ángulos, poder identificar cuál sería el coeficiente de reflexión. Tengo que incorporar las propiedades ópticas del material. Y eso se debe al hecho de que, o sea, la explicación para esto es que no es posible definir un único plano
de incidencia cuando θ sub t es igual a 0. O sea, hay infinitos planos que contengan al rayo incidente y rayo transmitido que estén a un ángulo de incidencia y de refracción igual a 0, ¿verdad? Entonces, es fundamental definir el plano, la posición del plano de incidencia es importante para poder establecer estos coeficientes, ¿verdad? De esa forma, entonces, por eso es necesario incorporar las propiedades ópticas del material para poder determinar el valor del índice de los coeficientes de reflexión bajo incidencia normal. Ok. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí para que se vayan, no sé si van a salir en Semana Santa o qué planes tienen, pero yo al menos les voy a dejar esta tarea junto con la del martes pasado, ¿verdad? Lo que van a hacer es que van a resolver el 451 del Hedge. El 451. Vamos a ver el 451, ¿dónde está? El 451 es, utilizando las ecuaciones de Fresnel, demuestre que los coeficientes de reflexión se pueden escribir así, de esta forma. Y esto es utilizando la ley de Snell, ¿verdad? Se puede utilizar la ley de Snell para poder demostrar esto. Simplemente es una manipulación algebraica. Cuando resuelvan el problema, van a graficar estos coeficientes para el caso de aire-agua, agua-aire, agua-vidrio y vidrio-agua. O sea, lo que van a hacer ustedes es reproducir estos gráficos, únicamente estos que estoy marcando en verde, este y este, pero para dos tipos de interfaz, para dos medios diferentes, en dos casos diferentes, ¿verdad? Los que están en verde. Esos gráficos están en el Hedge, ¿verdad? Sí, en el Hedge, pero lo que van a hacer ustedes es considerar el ejercicio anterior, o sea, el 451, a usted le va a permitir en matemática graficar. Lo que tiene que hacer aquí es hacer saber qué interfaz tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene la interfaz aire-agua, entonces N sub TI va a ser igual al N del agua, pues, que es 1.33 más o menos. Entonces coloca 1.33 aquí, en cada uno de estos N sub TI. Y hace el gráfico, lo puede hacer en matemática para ángulos entre 0 y 90, lo puede hacer en radianes, y evalúa cuál es el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Entonces le tienen que salir gráficos similares a esto, ¿verdad? O sea, lo mismo, solo que para otras interfaces. Y después lo van a hacer para aire, para agua, vidrio, vidrio, agua, ¿verdad? O sea, la tarea es simple. Eso lo pueden hacer en matemática, o lo pueden hacer en algún paquete, en Nuplot, por ejemplo, lo pueden hacer. Y van a obtener las curvas, ¿cierto? Ahí pueden ustedes identificar si pueden tener manipulación con el cursor en los gráficos, pueden demostrar el ángulo de polarización interna y externa, que efectivamente está ahí donde ustedes lo ven en el gráfico, ¿verdad? Lo pueden calcular también si quieren hacerlo, pero no es necesario. Y también van a resolver del capítulo 3 de la serie Chow, que es este, van a resolver vamos a ver acá esto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ok, vamos a ver aquí de nuevo. El 40, 42 y 44. El 40, que es este de acá. El 42, este. Y el 44, este otro. ¿Verdad? Ahí están las respuestas. Esta es la ventaja de la serie Chow, que solo para las demostraciones no le va a mostrar la respuesta, pero cuando le piden valores, sí le dan las respuestas.
Entonces esa sería, junto con la asignación que dejé el martes pasado, la tarea que van a presentar, creo que el lunes de Semana Santa, no recuerdo, la verdad, que después de Semana Santa, ¿verdad? Por supuesto. Hay que ver la fecha ahí en el calendario, en la calendarización. Sería el 5, ¿verdad? El lunes 5. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes mañana y así se toman tal vez el lunes. Si tienen, no sé, algún motivo justificado, tal vez puedan hasta el martes presentar la tarea, ¿verdad? Porque muchos salen de viaje. Que hay que evitar andar de viaje, sobre todo en buses, ¿verdad? Pero bueno, pueden tener el chance de presentarla el martes también. La que yo asigné el día de ayer era terminar de completar la lista de las ecuaciones de Fresnel, ¿verdad? Era demostrar con las condiciones de frontera las otras expresiones para los coeficientes de transmisión, reflexión y demostrar las relaciones expresadas ahí en el hedge, únicamente con función de los ángulos. Entonces, esa era la primera parte de la tarea número 7. No sé si hay preguntas, alguna duda. Creo que con eso podríamos cerrar, ¿verdad? Yo quería presentarles, pero no hay tiempo, un tema muy interesante que tiene que ver con el cambio de fase, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, que es el martes después de Semana Santa. Bueno, no sé si hay dudas, muchachos, algo que decir. Ya varios me han pedido, 2 grupos me dijeron qué tema van a presentar en las presentaciones orales que siguen. Y no sé si los demás van a escoger el tema, si no yo les asigno ahí, ¿verdad? Van a presentar el 16, 23 y 30 de abril. Falta todavía para eso. Pero ya vayan considerando los temas, buscando las referencias y armando sus presentaciones. En la medida de lo posible ir avanzando con eso, ¿verdad? Ok. Bueno, no sé si hay algo que decir, alguna pregunta o algo. Si no, entonces cerraríamos, ¿verdad? Cualquier duda, estoy siempre atento. Incluso me preguntan en Semana Santa y yo les contesto. No hay ningún problema, ¿verdad? Quedamos así, muchachos. Feliz Semana Santa. Hay que Feliz Semana Santa igual. cuidarse igual. Cuidarse y regocijarse ahí, ¿verdad? Tratar de ir a la iglesia si van. Saludos a todos. Cuídense. Gracias, Lick. Gracias, Saludos. Lick. Saludos. Gracias, Lick. Nos vemos. Gracias, Lick. Listo. Feliz Nos semana. vemos. Feliz semana.